¿cómo sucede un milagro? Eso es de lo que vengo a hablarte hoy. ¿Qué tenemos que hacer para que suceda un milagro en mi vida? ¿Cuántos están esperando un milagro en su vida? Yo estoy esperando un milagro, no nomás uno, estoy esperando varios. Y algunos milagros que he esperado en el pasado, ya Dios los hizo en mi vida. Pero estoy esperando otros. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estamos esperando un milagro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para que suceda un milagro? Y vamos al estudio, el de hoy, vamos a basarlo en, y es interesante esto porque vamos a basarlo en el primer milagro que Jesucristo hizo. Jesucristo, cuando inició su ministerio, lo inició haciendo un milagro. Y es interesante que en el primer milagro, es muy importante, iglesia, que en el primer milagro que Jesucristo hace, estando aquí en la tierra, nos muestra qué tenemos que hacer para que suceda un milagro. Escúchame, nos muestra claramente las cosas que tienen que suceder para que haya un milagro en nuestras vidas. ¿Cómo hacer entonces para provocar un milagro? ¿Alguien quiere saber cómo provocar un milagro? Dije, ¿alguien quiere saber cómo provocar un milagro? Qué interesante está eso. Entonces Jesús está en una fiesta, en una boda, en una en una fiesta, en un evento muy alegre llamado Bodas de Caná. Y ahí hace Jesús un milagro. Jesús hace un milagro tremendo. Iglesia, ¿cuántos saben que Jesús hace milagros? Y hoy Dios tiene un milagro para tu vida, amén. ¿Sabes tú que Jesús no solamente hace milagros en momentos tristes? ¿Sabías tú que Jesús no solamente hace milagros cuando estás en necesidad? ¿Sabías tú que Jesús hace milagros en tiempos y en momentos tristes y en momentos alegres? ¿Sabías tú que Jesucristo hace milagros, hizo milagros en Egipto, hizo milagros en el desierto, hizo milagros en la tierra prometida? Jesús no está limitado para nada. Y Jesús, como te puede hacer un milagro cuando estás en tiempos de desierto, también te puede hacer un milagro cuando estás en tiempo de tierra prometida. Y te puede hacer un milagro cuando estás en Egipto con la esclavitud. Nuestro Dios es grande y nuestro Jesús más tremendo. Entonces, ¿qué sucedió en esas bodas? ¿Qué sucedió en ese evento? Porque tú sabes que una boda es un evento alegre. ¿Cuántos saben que es un evento alegre? Es un evento feliz. ¿Qué sucedió en esa boda? De repente se acabó el vino. Se les acabó el vino, y en aquel tiempo, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a la historia de la Biblia, porque tenemos la Biblia que son la palabra de Dios, pero también hay libros históricos que nos enseñan y que es necesario saber la historia de cómo vivían en aquellos tiempos y todo. ¿Para qué? Para poder descifrar bien la palabra de Dios. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Por qué decían lo que decían? ¿Por qué tomaban ciertas reglas? ¿Por qué hacen esto? Porque necesitamos ver el contexto de la historia de aquel tiempo, cómo vivían. Y la historia platica que en aquellos tiempos, que en una boda se les acabara la alegría, el gozo. El vino representa la alegría, el gozo de la fiesta. Que en una boda se les acabara el vino, que representaba el gozo y la alegría, era un desastre para los novios. Quedaban mal los novios con los invitados. Era un desastre eso. Y se les acabó el vino, precisamente se les acabó el vino. Por cierto, quiero hacer una aclaración. El vino que estaban tomando en esas bodas llamadas bodas de Caná, donde Jesucristo hizo un milagro, ese vino era solamente uva no fermentada. No creas que era el vino como el que ahora conoces. No creas que tenía todas las mezclas que ahora le ponen. No creas que tenían el alcohol que ahora le ponen, las químicas que ahora le ponen. No, era la uva no fermentada que no emborrachaba, era un vino sano. ¿Por qué crees que Jesús hizo el milagro y les trajo más vino cuando se acabó? Porque no era el que ahora conocemos. Ahora está mucha química, mucha mezcla, mucho emborracha y hace daño. Bueno, el punto es que se les acabó el vino. Se les acabó el vino. Y María, la madre de Jesús, le va con Jesucristo y le dice: Jesús, se acabó el vino. O sea, ¿sabes qué? María le avisa a Jesús y le dice: hay un problema. Hay una necesidad en esta boda. Se acabó el vino. ¿Y sabes qué le contestó Jesús a María, su madre? Le dio a entender y le dijo: ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Sí? En pocas palabras le dijo: ¿yo qué tengo que ver con eso? Mira, Juan capítulo 2, versículo 4. De hecho es el único versículo que vamos a ver hoy. Mira lo que le contestó Jesucristo cuando María fue y le avisó que había un problema y que se les había acabado el vino en la boda. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Para empezar, no le dijo mamá. ¿Cómo le dijo? Le dijo mujer. Es interesante, ¿eh? No le dijo, oye mami. Y uno podría decir, oye, qué falta de respeto. Y es Jesucristo, qué falta de respeto, Jesús. Mira cómo le dijo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Iglesia, ¿por qué no le dijo mamá? Porque a lo que se estaba refiriendo María era precisamente de algo espiritual que tenía que hacer Jesús. Y en las cosas espirituales, en todos los medios espirituales y cosas espirituales que Jesús tenía que hacer, María no tenía que ver nada. Escúchame, iglesia, María no tenía que ver nada. Por eso no le dijo madre, le dijo mujer. Porque María no hace milagros. Dije, María no hace milagros. Y no tenía que ver nada con los milagros ni con las cosas espirituales. Cuando se trataba ya de las cosas espirituales, ya no era la mamá de Jesús. Ya no era la mamá de Jesús. Era la mujer que lo engendró. Escúchame, y la Biblia lo enseña. Yo no estoy enseñando lo que a mí se me ocurre, lo dice la Biblia. Porque en las cosas espirituales no tenía que ver nada. Bueno, el punto es que le dio a entender cuando le dijo, aún no ha venido mi hora, le dio a entender, ¿yo qué tengo que ver con esto? Yo nada tengo que ver con eso. En pocas palabras Jesús está diciendo, no es importante lo que les está pasando a ellos. No me digas que alguien se va a morir porque se acabó el vino. ¿A poco alguien no va a poder dormir en toda la noche porque ya no pudo tomar más vino? ¿A poco va a pasar algo delicado en las cosas espirituales? Dijo Jesús, ¿a poco va a afectar mi ministerio porque se les acabó el vino en una fiesta donde yo estoy? No había nada fuerte que pudiera pasar, no era algo muy fuerte, no iba a intervenir ni en el ministerio de Jesucristo, ni en lo que Jesús vino a hacer, ni en su obra redentora, ni se iba a morir nadie, no era nada grave. ¿Alguien me está escuchando, verdad? Le está diciendo, ¿yo qué tengo que ver con esto? Pero a pesar de que no es algo importante ni que tiene que ver con los medios espirituales, Jesús le dijo, a final de cuentas le dijo, María, está bien, pero lo voy a atender. Nada tiene que ver conmigo porque es un asunto, es un detalle que no tiene que ver nada con lo espiritual, pero aún así lo voy a atender. Iglesia, debes de saber algo. Aún en los detalles más pequeños de tu vida, Jesús los va a atender. Aún en detalles que no tengan que ver con cosas espirituales o cosas fuertes en tu vida, Jesús los va a atender. Aún esas cosas que para ti o que tú piensas que son insignificantes porque son tan pequeñas, y dices, no, en esto yo creo Dios no tengo que involucrar. Aún en eso Dios lo toma personal y te ayuda. Y lo dijo y le dio a entender, de toma, lo voy a entender porque sí atendió el caso, lo atendió. ¿Cuántos saben la historia? ¿Atendió el caso o no atendió el caso? Lo atendió. Y eso que no tenía que ver, no era nada muy importante. Entonces hasta aquí ahorita hemos visto que Dios hace milagros en todo lugar. Hace milagros en Egipto, hace milagros en el desierto, hace milagros cuando estás en la tierra prometida, hace milagros en momentos de tristeza, hace milagros en momentos de boda, en momentos de alegría. ¿Alguien me está siguiendo? Hasta ahorita hemos visto eso, que en cualquier lugar Jesús hace milagros. ¿Qué más hemos visto hasta ahorita en este momento? Que Dios se interesa aún en los detalles más pequeños de tu vida. Aún eso que dices, no, esto yo creo, no, Dios lo toma personal, lo toma en serio y te ayuda. Entonces, ¿cuál fue el milagro que Jesús hizo en esta necesidad que hubo en esta boda? Pues convirtió el agua en vino. ¿Cuándo alguna vez usted ha visto que el agua se convierte en vino? ¿Alguien aquí ha visto que el agua se convierte en vino? Cosas tremendas, se convirtió el agua en vino. ¿Alguien aquí ha visto que el agua se convierte en un jugo de manzana? ¿Un jugo de uva, un jugo de naranja? ¿O para aquellos que les gusta el refresco, que se convierta el agua en una Coca-Cola? No, ¿verdad? Cosas imposibles. ¿Cuántos saben que Dios es especialista en hacer lo imposible posible? Dios es especialista en hacer lo imposible posible. Dios es maravilloso. Dije, Dios es maravilloso. Y aquí vemos que Jesucristo se interesó en la necesidad que hubo en un party, en una boda, en una fiesta, en un momento que era de pura alegría. Iglesia, debes saber que Dios se interesa en tu cumpleaños. Dios se interesa en el cumpleaños de tu hijo. Dios se interesa en el cumpleaños de tu papá, de tu mamá. Es más, se interesa hasta en el cumpleaños de la suegra.
Digo, ahí se fue grande, pero sí se interesa también, no es la suegra. A Dios le interesa el detalle, ese detalle pequeño que está pasando en tu trabajo, a Dios le interesa. Ese roce, esas fricciones que has tenido con esas amistades, con esa gente, Dios le interesa. Esos desajustes que ha estado pasando en tu matrimonio, a Dios le interesa. Joven, eso que ha estado pasando en tu escuela, a Dios le interesa. Eso que ya no sabes qué hacer, joven, o qué decidir con esas amistades, Dios le interesa. Nunca pienses que algo es demasiado insignificante en tu vida como para que Dios no lo tome en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Aquí nos está mostrando el mismo pasaje bíblico de lo que sucedió aquí en las bodas de Caná. Por muy insignificante que te parezca lo que está pasando en tu vida, Dios lo toma personal. Dije, Dios lo toma personal. Y Dios te ayuda y Dios se encarga. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que suceda un milagro? ¿Cuándo sucede un milagro? ¿Cuándo sucede un milagro? El mensaje de hoy es ¿qué sucede? ¿Cómo sucede un milagro? Pero también necesitamos saber cuándo sucede un milagro. ¿Sabes cuándo sucede un milagro? También cuando aprendemos a trabajar en equipo. Cuando tú y yo como iglesia, hablo como iglesia espiritual, aprendamos a trabajar en equipo, Dios hace milagros. Y el mensaje en el cual estamos basando el estudio de hoy nos lo muestra claramente. Trabajar en equipo hace que los milagros sucedan. Jesucristo pudo haber convertido el agua en vino así en un ratito. Usó a los sirvientes. ¿Quién eran los sirvientes de la boda? Los meseros. Usó a ellos y los puso a hacer algo. Y después de que ellos hicieron lo que Él les puso a hacer, Jesús hizo el milagro. Y tú te pones a pensar, y yo me pongo a pensar y digo, pero si Jesús es poderoso, Jesús pudo haber convertido el agua en vino o traído el vino así de la nada y ponerlo allí, aunque ya se ha acabado, puso a hacer lo que se parezca. ¿Cuántos me están escuchando? Pues si con una palabra creó la tierra, con una palabra creó los cielos, los mares, con una palabra creó el sol, la tierra, los planetas, las constelaciones, nomás con una palabra. Él podía haber hecho eso allí en la boda, pero no lo hizo así. Le habló a los sirvientes, a los que servían en las mesas, y les dijo, miren, aquí hay les enseñó unas tinajas que había ahí, que esas tinajas se usaban para llenarlas de agua. ¿Qué era una tinaja? Eran unas tinajas grandes, eran unos baldezotes como unos tambos de 200 litros. ¿Qué son 200 litros? Como 50 galones. Unos baldezotes grandotes que les cabían 50 galones, había 6 de ellos. Y Jesús les dijo a los sirvientes, les dijo a 6 meseros, porque había 6 tinajas, había 6 baldes que les cabían 50 galones de agua. Y les dijo a cada uno de ellos, llénenme esos baldes grandotes, llénenmelos de agua porque estaban vacíos. Y los puso a cada uno de ellos, a los 6, a que llenaran cada una de los baldes de las tinajas. Y había 6 tinajas. Y se pusieron, ¿qué hicieron los sirvientes? Dice la escritura, pues empezaron a llenar las tinajas con agua. Pero empezaron a llenar las tinajas con agua. Yo quiero que me escuches muy bien esto, iglesia. Empezaron a llenar, eran 6, empezaron a llenar las tinajas en equipo. Iglesia, en equipo. Cada quien con su tinaja, cada quien llenando la tinaja con galones, pero cada quien haciendo su trabajo en equipo, para una misma causa, para una misma visión, para algo que Jesús iba a hacer. Yo no me imagino que no había ahí uno de los sirvientes diciéndole al otro, hey, mi agua está más limpia. Ya te estoy ganando, yo ya lo voy a llenar, ¿dónde te falta? No, señor, eso no se ve en la Biblia. Trabajaron en equipo, llenando las 6 tinajas. Y una vez que trabajaron en equipo, llenando las 6 tinajas, Jesús les dio otra instrucción. Jesús les dio otra instrucción. Les dijo, ahora que ya las llenaron, ahora en equipo, sirvientes en equipo, llévense las 6 tinajas al maestresala. ¿Quién era el maestresala? El maestro de ceremonias de la boda. El que dirigía toda la boda, el responsable de que todo saliera bien. Llévenselo al encargado, pero llévensele esas tinajas. Me imagino que ya los sirvientes tuvieron que traer a más hombres para que les ayudaran. Imagínate la tinaja llena de 50 galones de agua, pesaba. Pues llévensela a donde está el maestresala para que la pruebe. Y en equipo llenaron las tinajas.
Y en equipo transportaron las tinajas a donde estaba el maestresala. ¿Quién era el maestresala? El maestro de ceremonias. Iglesia, escúchame porque esto es bien importante. Y dice la Biblia que mientras ellos iban transportando las tinajas con agua, en equipo, cuando iban trabajando en equipo, llevando las tinajas llenas de agua, sucedió el milagro y ahí en ese momento el agua se convirtió en vino. Mientras ellos la transportaban y la llevaban al maestresala en equipo. Iglesia, es bien importante que trabajemos en equipo. Si tú eres encargado de un ministerio, apoya también al otro en lo que se necesite. Si tú estás trabajando en un ministerio y alguien más está trabajando en otro ministerio, no están compitiendo, no se trata de competir, no se trata de quién hace lo mejor. Entonces, es un equipo, estamos trabajando para el mismo Dios, en el mismo barco. Tenemos que apoyar, no estamos en competencia, ni tampoco quieras sobresalir sobre los demás. Es que mi ministerio tiene que sobresalir. Sí, es bueno que lo hagas con excelencia y lo tienes que hacer con excelencia porque es para Dios y hacer lo mejor de ti, pero no estás en competencia ni estás para sobresalir, ni para que la gente te diga, wow, tu ministerio está tremendo, aquel no se ve tan bien. ¿Alguien sigue escuchando? Y trabajando en equipo. ¿Y cuándo sucedió entonces el milagro? ¿Cuándo se convirtió el agua en vino? Cuando ellos estaban transportando las vasijas, las tinajas de agua en equipo, llevándolas hacia el maestresala. Y ya cuando llegó al maestresala, pues el maestresala ya nada más lo probó. O sea, ellos, mira, todo era un equipo. Porque los 6 sirvientes trabajaron en equipo llenando las tinajas, los 6 sirvientes trabajaron en equipo transportándolas a donde estaba el maestresala y luego hicieron partícipe al maestresala del equipo. Porque ellos no decidieron nada. No salió alguien ahí de los que estaban llenando las tinajas diciendo, no, ¿y para qué vamos hasta llevarlas hasta el maestresala? Yo la puedo probar, yo sé cómo, a ver qué sabe esta agua. No tenían autoridad para hacerlo. ¿Alguien me sigue escuchando? En equipo sabían que el que tenía que decidir el maestro de ceremonias. Y se la llevaron al maestro de ceremonias y cuando el maestro de ceremonias la probó, pues ya el milagro ya estaba hecho. El maestro de ceremonias no probó agua, probó vino. Maestro de salas, el maestro de ceremonias no se dio cuenta de cómo se sucedió el milagro, nomás probó el milagro. Iglesia, no se dio cuenta cómo sucedió el milagro, nomás se dio cuenta que hubo un milagro. Esto nos enseña algo tremendo, iglesia. Nos enseña que hay milagros en tu vida, en los cuales tú te vas a dar cuenta cómo Dios los realizó, pero va a haber otros milagros en tu vida que ni cuenta te diste de cómo lo hizo. Pero lo que sí disfrutaste es que lo hizo. Y el maestresala no supo cómo sucedió, pero vio el milagro. Los sirvientes sí supieron cómo sucedió. Los sirvientes se dieron cuenta que era por haber trabajado en equipo que sucedió el milagro, por haber obedecido las instrucciones de Jesús, sucedió el milagro. Iglesia, estos sirvientes, aparte de trabajar en equipo, escúchame, aparte de trabajar en equipo, fueron obedientes. Aunque no entendían para qué, imagínate, métete la mente un poquito en los pies de uno de los sirvientes. Como diciendo, voy a llenar esta tinaja de 50 galones, me va a llevar un rato. Me va a costar trabajo, esfuerzo. ¿Para qué Jesús nos pide eso? ¿Qué le pasa? Hay cosas que Dios te manda a hacer y que tú no las entiendes. Pero usted hágalas. Dije. Hay cosas que no vas a entender, pero hágala, obedezca. Iglesia, en tu obediencia está el milagro. Dije, en tu obediencia está el milagro. Es en tu obediencia donde el milagro sucede. Fue en la obediencia de estos sirvientes que el milagro sucedió. Fue el trabajar en equipo que el milagro sucedió. Mientras ellos obedecían, el agua se convirtió en vino. Qué tremendo. Y aunque no entendían por qué lo hacían, obedecieron. Iglesia, Dios nos está enseñando en esta noche que tu milagro está en tu obediencia. Que tu milagro está en trabajar en equipo con los demás. Y que tu milagro va a suceder aún en esos pequeños detalles de tu vida. Dios va a hacer un milagro. Mira todo lo que aprendemos nomás de un pasaje bíblico. Todo lo que la Biblia nos puede enseñar. Y hay muchas cosas más que enseña este pasaje acerca de cómo sucede un milagro. Qué tremendo. Le llevaron al maestresala. El maestresala ya nomás probó el vino, ya disfrutó nada más del milagro, pero no supo cómo. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren un milagro hoy? Iglesia, hay muchas cosas más que enseña este pasaje.
pero normalmente los jueves hacemos los servicios cortos, predicaciones cortas, porque también tenemos muchas actividades para el día de mañana. Pero hay muchas cosas que decir, pero una de las cosas más que quiero agregar es que hubo un esfuerzo humano. ¿Cómo le hacemos para que suceda un milagro? ¿Cómo le hicieron aquí para que Jesús hiciera el milagro? Para que sucediera el milagro tuvo que haber un esfuerzo humano de los sirvientes. ¿Alguien me está escuchando? Jesús probó el esfuerzo humano a las cosas que ellos sí podían hacer. Los sirvientes no podían convertir el agua en vino, pero sí podían llenar las tinajas de agua. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos saben de lo que Dios nos está hablando? Hay cosas que tú no puedes hacer. Tú haz lo que puedas hacer y lo que no puedas hacer, Jesús lo va a hacer. Pero una vez que tú empieces a hacer lo que sí puedes hacer, es cuando Jesús va a hacer lo que tú no puedes hacer. Dale un aplauso a Dios, claro que sí. Dios es maravilloso. Entonces hay un esfuerzo humano que tuvo que ver aquí para que el milagro sucediera. El esfuerzo humano de los sirvientes. Iglesia, debe saber que Jesucristo transforma nuestro esfuerzo natural en una bendición sobrenatural. Jesucristo, vuelvo a repetir, transforma tu esfuerzo natural en una bendición sobrenatural. Pero tú tienes que hacer ese esfuerzo natural. Jesús transforma tu trabajo que haces en equipo natural en una bendición sobrenatural. Jesús transforma tu obediencia natural que haces en una bendición sobrenatural. ¿Cuántos van a empezar a trabajar en equipo a partir de hoy? Trabaja en equipo. ¿Quieres ver milagros que Dios haga en la iglesia? Trabaja en equipo. ¿Quieres ver milagros personales? Obedece a Dios. ¿Quieres ver milagros en la iglesia y milagros en general en el barco en el que estamos todos y milagros en particulares en tu vida? Obedece, trabaja en equipo y sirve al Señor. Porque a quien pusieron a hacer todo Jesús eran sirvientes, eran gente que servía. Tu servicio produce milagros. Tu obediencia produce milagros y trabajar en equipo produce también milagros. Qué tremendo. Iglesia, ahora que estuvimos preparando todo para la inauguración de nuestra iglesia, que fue el domingo pasado, me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido de las familias, cómo las familias trabajaron en equipo. Varias familias trabajaron en equipo, hombres trabajando en equipo, mujeres trabajando en equipo, hermanos, hermanas trabajando en equipo. Me quedé sorprendido. Jóvenes trabajando en equipo. Hermanas preparando la comida y hermanos comiéndosela. Sí, porque si no, ¿para qué la preparaban? Pero vi un equipo tremendo aquí en la iglesia. Yo no vi que alguien quisiera sobresalir sobre alguien más. Y a pesar de que ese alguien, yo sé que trabajó más que cualquier otro, pero no quiso sobresalir sobre nadie. Eso es hermoso, iglesia. ¿Y cuál fue el resultado de que toda la gente trabajó en equipo? Pues ahora vemos una casa bella para Dios. Mira esta casa hermosa, dale un aplauso al Señor. ¿Cuál es el resultado? El milagro de su casa, transformada de 4 paredes a una iglesia con la que ya contamos todo lo necesario. Dios es maravilloso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Entonces Dios transforma tu esfuerzo natural en bendición sobrenatural, iglesia. El esfuerzo natural que tú hiciste durante todo un año pasado en la promesa pro templo. Muchos de ustedes estuvieron en promesa pro templo todo un año, junto con un servidor. Todo el esfuerzo que hicimos, iglesia, todo ese esfuerzo natural que hicimos, Dios lo transformó en esta bendición sobrenatural. Iglesia, valió la pena tu esfuerzo. ¿Por qué no se dan un aplauso a ustedes mismos por ese esfuerzo que hicieron? Y tú que te has esforzado también para ser fiel en tus finanzas a Dios y darle el diezmo a Dios, también hizo posible ese esfuerzo natural que has hecho. También, mira, hizo posible toda esta bendición que ahora vemos. Y te digo, hay muchas cosas que podemos ver, no muchas, pero algunas todavía que podemos ver en este pasaje acerca de cómo sucede un milagro, pero el tiempo arrecia. Entonces le pido a los músicos que van pasando. Pero por último quiero agregar algo más de cómo hacemos para que suceda un milagro, aparte de lo que ya vimos. Aparte de que un milagro sucede cuando trabajamos en equipo, aparte de que un milagro sucede cuando obedecemos a Dios, aparte de que un milagro sucede cuando sirves a Dios, aparte de todo eso,
María, la madre de Jesús, fue y habló con Jesús. Y ella le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Se acabó el vino, Jesús. O sea, le estaba diciendo, hay una necesidad. Hay una necesidad. Esta fiesta va a quedar mal los novios con sus invitados porque se acabó el vino. O sea, hay una necesidad. Iglesia, otra de las cosas, escúchame bien esto último. Otra de las cosas que hace que suceda un milagro es la existencia de una necesidad. Otra de las cosas, voy a repetir, que hace que suceda un milagro es que necesita existir una necesidad. Y si tú estás en una necesidad de algo, es un indicador perfecto para que Dios haga el milagro. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, iglesia. Aparte de que tu obediencia produce un milagro, aparte de que trabajar en equipo produce un milagro, también el tener una necesidad produce un milagro. ¿Cuántos aquí tienen alguna necesidad? Yo tengo necesidad. Tu necesidad es un buen indicador y es un buen medio para que Dios produzca un milagro.